solo para hacer un breve recuerdo, estamos hablando sobre clases y objetos. Sabemos que un objeto, una clase, son estados similares y que tengan los mismos comportamientos. A eso se lo llama clase. Una clase, se utiliza mucho la palabra instanciar, que es cuando una clase alejamos, o un molde, agarramos y ponemos algo dentro del molde. A eso se lo llama objeto. Un objeto puede ser cualquier elemento de un juego, de un software, de un sistema, de un negocio. Hay varios objetos. Esos objetos tienen tres partes: la identificación, los atributos y sus respectivos métodos. ¿Ok? Nunca puede un objeto tener la misma identificación que otro objeto. ¿Tá? Muy bien. Aquí, por ejemplo, identificar cuál es clase y cuál es objeto. Entonces, este que está acá, que no tiene un dato en sí, a esto se lo llama clase. Y al que ya tiene el dato en sí, al instanciarse, se lo dice objeto. ¿Ok? Estos objetos tienen sus atributos y también tienen sus métodos. ¿Ok? Si yo quiero instanciar más objetos, puedo instanciar. Acá veo que tiene otra identificación. Los datos pueden ser hasta iguales, pero la identificación siempre tendrá que ser distinto. ¿Ok? Vamos a hacer un ejercicio, pero antes de hacer este ejercicio, vamos a hacer un breve repaso en función a esto que dijimos. Aquí voy a agarrar cualquiera decía, el ejercicio decía, dado los siguientes elementos, perro y perro 1, del ejemplo 1, indique cuál es clase y cuál es objeto. Entonces la clase es perro y el objeto es perro 1. ¿Está? Del ejemplo 1 cree dos objetos más. Aquí el compañero creó entonces otro objeto que se llamó perro 2 y el otro se llamó perro 3 y con sus correspondientes datos. Perfecto. En el siguiente, él identifique dos atributos del objeto y dos métodos del objeto. Acá, dos atributos del objeto sería este agarró y hizo. Identifique dos atributos: Bochi, caniche y método jugar y ladrar. Y del perro 3, muy bien. Perro 2, Bobby, caniche, muy bien. Y jugar y ladrar. Perfecto. Bueno, cree la clase alumno instancia. Miramos rápidamente esto. Tres objetos. Entonces, este es la clase: nombre, edad, carrera, estudiar, aprender, asistir a clase. Alumno 1, Araceli 21, análisis de sistema. Liz 20, alumno 2 y alumno 3. Perfecto, hizo correctamente la clase y sus correspondientes objetos. Pregunté si podrían haber dos objetos con la misma identificación. No puede existir dos objetos con la misma identificación, que sí puede existir, pero no con el mismo nombre o identificador. El ejercicio de hoy dice lo siguiente: vamos a quitar los objetos que podamos encontrar desde acá. Dice, en la clínica Buena Salud se atiende diariamente a aproximadamente 12 pasajeros, 12 pacientes. El paciente se acerca, se registra en el libro, en la recepción del libro de agenda de turnos. Se solicita con quién doctor desea consultar, qué horario, el motivo de su consulta. Al salir, se anota el tiempo que estuvo en consulta y se cobra la consulta. Al final de cada mes se necesita los siguientes informes: un listado de paciente con los datos de paciente, un listado de doctores con los datos del doctor, un listado de doctores por especialidad, clínicos, cuáles son los clínicos, odontólogos, cuántos son los odontólogos, si era clínica odontológica, entonces cuáles serán las especialidades, qué sé yo, endodoncia, implantes,
qué sé yo, niños pequeños, otra especialidad infantil, Odontopediatra. odontopediatra, Ortodoncista. ¿sí? Entonces también pide informe de consultas realizadas, informe de total de ingreso. Ahora, es como si fuera que ustedes ya son analistas de sistema, entonces ustedes se van y verifican cómo trabaja una empresa. En este caso una clínica odontológica. Por lo tanto, vamos a obtener desde aquí, vamos a obtener todos los objetos que ustedes pueden encontrar aquí, partiendo de la base de que se necesita estos 5 listados e informes. ¿Tá? Hay una diferencia entre decir listado y decir informes. Listados son informaciones atemporales e informes son datos temporales. El listado de alumno, ustedes van a irse y dentro de 10 años o 15 años van a venir otra vez y su nombre siempre va a estar en el listado de alumnos, porque ustedes son parte de esos alumnos, no se puede eliminar a los alumnos. Sin embargo, ustedes dentro de 10 años probablemente no van a encontrar más algún informe del pago que ustedes hicieron, por ejemplo, de la asistencia, si ustedes hoy se fueron o no, y asistieron o no a mi clase. ¿Por qué? Porque esos son datos temporales nada más. O sea, a los que son datos temporales normalmente se los llama informes. Informes de libro prestado, por ejemplo, ¿qué sería un informe para ustedes en la facultad? Un informe de quienes se inscribieron este semestre, un informe de cuál es la asistencia de ustedes, son informes. Y listados son aquellos que nunca va a desaparecer. Un listado de asignaturas, un listado de profesores. Por más de que el profesor ya no esté más en la facultad, no se puede eliminar esa información. ¿Por qué? Porque detrás de ese profesor existe un historial de clases que están todas conectadas entre sí. La próxima semana vamos a ver cómo se conectan, cómo se asocian, cómo se mezclan entre sí las clases. Por eso es muy importante que entiendan muy bien los conceptos que estamos dando en este momento. ¿Ok? Muy bien. Entonces, este ejercicio vamos a hacerlo aquí. Yo abrí una planilla Excel. Esto es una planilla Excel normal y corriente. Dice la clínica, ¿qué tenemos que tratar de ver nosotros acá? Las cosas que sirven para responder esto que están aquí. Entonces dice, en la clínica Buena Salud se atiende diariamente aproximadamente a 12 pacientes por día, ¿verdad? Quiere decir que hay muchos pacientes todos los días. Dentro del transcurrir de la clínica hay muchos pacientes. ¿Y cómo actúa? El paciente se acerca y se registra en la recepción del libro de agenda. Acá tenemos un primer objeto que es el paciente. ¿Por qué? Porque acá dice el listado de paciente. Por lo tanto, yo voy a identificar este que está acá, el paciente, como un dato que yo necesito manejar aquí. Voy a ir sabiendo cómo se organiza la empresa, cuál es el procedimiento de la empresa, cuáles son las necesidades, y de acuerdo a esas necesidades voy a ir viendo cuáles me pueden servir como objeto, porque como objeto muchas cosas pueden ser como objetos. El paciente se acerca, se registra en la recepción en el libro de agenda. El libro de agenda, probablemente de allí vamos a obtener cuáles de estos puntos, del 1 al 5, ¿a qué va a responder esa anotación que hace? Al listado de paciente, al listado de doctores, al listado de doctores por especialidad, a informes de consultas realizadas. Puede ser, pero probablemente el listado de paciente no se va a quitar de allí. ¿Por qué? Porque ese libro
ese libro va a decir acá, fulano de tal vino tal fecha, quería consultar con tal y con tal doctor. Fulano de tal va a ser, allí no va a estar en ese libro, no va a estar para que digamos que el listado de paciente, con los datos del paciente, no va a estar allí. Porque probablemente el paciente va a tener una ficha cada uno. Cada paciente va a tener una ficha que va a llenar. Ese paciente, esa ficha se va a dejar en otra parte. Entonces, una cosa es la ficha del paciente y otra cosa es el libro en donde se anota quién está viniendo en el libro de agenda. Quiero preguntarles ahora, muy bien, 4 ¿qué es? Informe de consulta realizada, muy bien, probablemente de informe de consulta realizada va a estar esa información, ¿tá? Por el momento hemos identificado 2 focos de información. Recuerden, chicos, recuerden, futuros licenciados, que ustedes son unos doctores. Ustedes están investigando cómo circulan los datos dentro de una empresa. Y ya nos damos cuenta aquí que el paciente se acerca, registra, el paciente tiene una ficha. Acá está el primer lugar donde hay información. Se registra en el libro de agenda de turno. Acá hay otro. Se solicita con quién doctor, qué hora va a consultar y por qué está viniendo. Al salir se anota el tiempo que estuvo en consulta y se cobra la consulta. Es decir, que en este que está acá probablemente iba a decir la hora, quién es el doctor, por qué vino, cuánto tiempo duró y cuánto se le cobró a ese paciente. ¿Está? Bueno, entonces acá dice el listado de doctores. Yo necesito los datos del doctor, por lo tanto, otro posible foco de datos o de clase o objeto, varios objetos que nosotros podamos tener, va a ser nuestro doctor. Hemos identificado que necesitamos objeto paciente y objeto doctor, porque van a haber varios objetos doctores, van a haber varios objetos pacientes. ¿Está? ¿Y qué más creen que también se puede identificar aquí? ¿Dónde más hay datos? Para mí que no tendría que estar también el objeto recepcionista. ¿Cuál? Horario. Objeto recepcionista. Recepcionista. Analicemos. Recepcionista. Dentro de los 5 ítems que se necesita, Para que dentro de esos 5 objetos que se necesita, ¿habla algo sobre el recepcionista? Podría ser también, porque podría ser que el informe de consulta realizada, también nosotros necesitamos saber quién era la recepcionista que le atendió. Se fue un paciente y se fue y habló en la radio por nosotros. Y esa era una persona que vino y consultó con el doctor tal. Pero ¿quién le atendió? Perfecto, puede ser recepcionista, puede ser también un objeto. Atiende y la intervención se acerca, se registra en la recepción. Entonces, esta recepción, voy a ponerle también que sea la recepcionista, también sea un dato importante para nosotros. ¿Qué más podemos encontrar? El horario. El horario de por sí no sería un objeto. El horario es un dato que tiene que estar conectado, el horario es un dato que tiene que estar conectado con algo. ¿Dónde está el horario? El horario está dentro de este libro que está acá, que es nuestro libro de agenda de turno. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Estamos identificando los lugares en donde hay datos dentro de en este caso, dentro de la clínica. Y esos lugares en donde están los datos, para nosotros serían algo así como una clase. Es decir, ¿qué era una clase? Una clase son atributos
y comportamientos iguales de algo que vos identificás. Entonces, a ver, ya tengo paciente, ya tengo doctores, especialidad, dice que acá. Probablemente acá no dice nada de especialidad, pero se deriva de doctores. Por lo tanto, probablemente acá en doctores nosotros vamos a tener la especialidad de ese doctor. ¿Ok? Así que hasta acá ya tenemos el informe de consultas realizadas. ¿De dónde vamos a obtener esto? Vamos a obtener del libro de agenda de turno. Informe de consultas realizadas. Y vamos a tener un informe total de ingresos. Probablemente vamos a tener acá del libro de agenda de turnos. Acá el secreto está en que nosotros no podemos dejar de darle respuesta a todo lo que necesita, en este caso, este hospital, esta clínica, ¿ok? Por lo tanto, voy a escribir acá mi primera clase o primer grupo de datos sería paciente. Mi otro grupo de datos podría ser recepcionista, o recepción o recepcionista. Otro grupo de datos podría ser el libro de agenda de turno. Entonces voy a escribirle agenda. Y dijimos el otro podría ser el de doctor. Hemos encontrado 4 clases. A ver, en la clínica también podría ser un objeto. Pero la clínica, si yo me miro acá, primero que no responde a ninguna de estas que está acá. Y la clínica es una única, entonces no. Se atiende diariamente aproximadamente 12 pacientes. Acá ya los pacientes ya identificamos que es un objeto. El paciente se acerca, se registra en la recepción, en el libro de agenda, perfecto. Se solicita con quién doctor desea consultar, qué horario, el motivo de la consulta. El motivo de la consulta también podríamos tener nosotros un listado de todos los tipos de consulta que hacen la gente. Podría ser también. Pero ¿por qué yo no he seleccionado esto? Porque aquí no existe ningún dato que me haya dicho informe el motivo de las consultas. Entonces no es relevante en este momento para nosotros. Consulta. Al salir se anota el tiempo que estuvo en la consulta. Se anota el tiempo que estuvo en la consulta. ¿Y dónde se anota? En la agenda de turno. Por eso ya está. Ya hemos hecho clase. Y se cobra la consulta. ¿Y dónde se anota? En la agenda de turno. Perfecto. Entonces ya está. Venimos, miramos acá el listado de pacientes. Sí, ya voy a tener, va a estar acá. El listado de doctores. Sí, ya tengo, lo voy a tener acá. El listado de doctores por especialidad. Dije que lo iba a tener desde acá. El informe de consulta realizada va a salir del libro de agenda y el informe total de ingresos va a salir del libro de agenda. Es decir, ¿cuáles son los datos que ustedes calculan que van a tener de paciente? ¿Qué datos? Ustedes van a hacer una ficha para que cuando viene un nuevo paciente, ustedes le puedan decir, compléteme esta ficha, por favor. Por lo tanto, ¿qué va a haber aquí en esta ficha de paciente? Me pueden ir diciendo en el chat qué informaciones nosotros necesitamos del paciente. Nombre y apellido, muy bien. Nombre, apellido, CI, número, ¿me ayudas? Número de cédula, número de teléfono, ¿me ayudas, Ángel? Me vas leyendo, me ayudas significa que me vas a ir leyendo allí. Sí. Okay. Número de teléfono, ¿por qué hay? Edad. Fíjense qué edad, si yo guardo la edad y si yo tengo 25 años y guardo la edad de 25, el próximo año se va a quedar desfasado la edad, porque ya no va a tener más 25, va a tener 26. Entonces lo que normalmente se hace es guardar no la edad, guardar la fecha de nacimiento. Entonces fecha de nacimiento, dirección. ¿Qué más? Dirección. Muy bien.
Con estos datos yo tengo nombre, apellido, cédula, perfecto. Entonces tengo el primero, que es el paciente. El paciente que tiene nombre, mi primera clase es nombre, apellido, perdón, paciente tiene nombre, apellido, cédula, número, fecha, dirección. ¿Y cuáles van a ser, en este caso, cuáles son algunos atributos que van a tener el paciente? El paciente se tiene que poder agregar, el paciente tiene que poder eliminarse, tiene que poder modificarse. Por el momento, el paciente, doctor, entonces tengo los atributos y tengo sus métodos. Hagamos ahora el que diga, el de recepcionista. Recepción, puede ser recepción como recepcionista. ¿Cuáles son los atributos que necesitamos de recepción? Ok, ya. Perfecto. Entonces, la recepción es una persona. Entonces, probablemente nosotros necesitemos nombre, apellido, cédula de identidad, el número de teléfono probablemente también necesitemos, la fecha de nacimiento del recepcionista no es importante para nosotros. Entonces podemos dejar, la dirección sí podría ser importante para nosotros. El paciente, otra información que tal vez sea muy importante para nosotros, puede ser el grupo sanguíneo. Podría ser un dato muy interesante para nosotros. Para la recepción no importa cuál es el grupo, para ser recepcionista no importa cuál es el grupo sanguíneo. Ahora, fíjense que si por A o B motivo el recepcionista se descompone y él pasa a ser paciente, entonces se carga la información de paciente. ¿Está bien? Bueno, fíjense de un detalle. Acá nosotros podemos tener algunos atributos que puedan ser iguales. Fíjense que el paciente tiene nombre, apellido y cédula y la recepcionista tiene nombre, apellido y cédula. Esto después nos va a llamar más la atención porque, chicos, ¿cuál es el secreto de un analista de sistema? El secreto de un analista de sistema es armar una estructura de datos que sea chiquita, pero que no pierda ningún dato. ¿Por qué? Porque cuanto más grande es la estructura, más espaciosa es el sistema. Entonces ustedes podrán ir en algún banco o en algún y ustedes esperan en la fila para que se procese la información. ¿Qué pasó allí? Puede que haya un problema de estructura de información. El analista de sistema, ustedes van a hacer un sistema y viene otro colega y puede decir, epa, acá se estructuró mal los datos. Entonces, en este caso, por ejemplo, no hay una mala estructura, pero después nosotros vamos a ver algunas deficiencias de cargar informaciones de esta manera y que se pueden mejorar, que técnicamente tienen unos nombres que son las clases o las superclases. Acá ya se imaginarán ustedes que acá puede haber una superclase que tenga nombre, apellido y cédula. Es decir, que en un solo lugar se vaya esa información, pero que tenga datos de pacientes y también de recepción. Porque, así como está acá, sí o sí el recepcionista en algún momento se convierte en un paciente. Por lo tanto, se están duplicando la información dentro. Pero no es importante en este momento. Muy bien. Ahora vamos a traer la agenda. ¿Qué información ustedes esto que tiene también probablemente tengan las mismas cosas: agregar, eliminar, modificarse. Por ejemplo, otro podría ser algo que no tiene un paciente, es por ejemplo ausentarse. Un día que no va a venir a trabajar, entonces él se tiene que estar en un estado de ausente, por ejemplo. Otro puede ser salario, también puede ser. Paciente no tiene salario, pero recepción sí tiene un salario.
horario de atención de esta persona. Yo coloqué, perdón, salario y horario no son comportamientos. Salario y horario, ¿qué son? Atributos. Atributos, porque contienen algo dentro, entonces es un atributo. Agregar, eliminar, modificarse, ausentarse. Voy a hacer ahora otro, el de agenda. ¿Cuáles serán los atributos de la agenda? Vuelvo a recordarles, chicos, que lo que tiene agenda es lo que se anotó. Vino una persona y dice, yo quiero consultar con fulano de tal, me duele mucho mi estómago y quiero consultar a las 2 de la tarde. Entonces estamos hablando de este libro de agenda. ¿Está? Entonces, ¿qué cosa será que anotó el recepcionista aquí cuando vino ese paciente? Horario de la consulta, muy bien. Es decir, primero seguramente es la fecha en que va a querer venir, la hora en que quiere venir, quién es el paciente, muy bien, los datos del paciente. Fíjense de una cosa, acá nosotros identificamos nada más el paciente porque los datos del paciente ya está acá en paciente. Ahí está el nombre, apellido, cédula. Entonces nosotros lo que hacemos es hacer lo que técnicamente se llama foreign key y primary key, que lo que hace es trae un solo dato de este que sea único. A eso se le llama primary key o clave primaria, que puede ser su cédula de identidad, ya que cada persona, la cédula de identidad es única. Anotando este número acá, cuando se instancie esto a un objeto, automáticamente estamos asumiendo que podemos ingresar a todos estos datos que están acá. Por lo tanto, en la agenda yo no voy a colocar más el nombre, el apellido, el número de teléfono, voy a colocar directamente el paciente, o lo que más normalmente se hace, se dice es el ID del paciente. Por lo tanto, probablemente aquí nosotros tengamos un ID de paciente. Bueno, en realidad esto no importa acá porque en la clase se supone que hay siempre algo que lo identifica. Entonces, pero acá sí va a ser necesario el ID de paciente. A ver, ¿qué otro dato del paciente? El doctor, muy bien, el ID del doctor. Muy bien, con el que consultará. Perfecto. ¿Qué tipo de consulta querrá? Exactamente, puede ser motivo de la consulta. Si se cobra la consulta, el monto de la consulta. Muy bien. Es decir, en este momento yo tengo que en la agenda se anota la fecha en que va a venir, la hora en que va a venir, quién es el paciente que va a venir, quién es el doctor que le va a atender, por qué le va a atender, y probablemente cuando salga el doctor le va a decir, le vamos a cobrarle tanto, le vamos a cobrarle 150.000, entonces en ese momento se va a guardar la información de monto. A ver, entonces en la agenda probablemente, ¿cuáles son el comportamiento de nuestra agenda? Agregar, cancelar una agenda. ¿Qué podemos hacer? Probablemente puede ser también que nos dijo a las 14 horas, después se dio la vuelta y dijo, no, salga a las 14, tengo a las 16 poneme. Entonces tengo que poder modificar la información que está en la agenda. El doctor puede decir, ¿sabes qué? Cancelame otra vez de tal horario. Entonces, cancel doctor. Porque este es cancelar paciente, este puede ser cancelar doctor. El doctor finalmente decidió cancelar. Y muchos otros comportamientos que podamos tener. Muy bien. Probablemente, ¿me están siguiendo hasta ahí, Milena? Sí, ahí Alejandro te dejó un mensaje Okay. Preguntando si el recepcionista tampoco no se guardaría en la agenda. Es la pregunta de Alejandro. Muy bien, muy bien. Porque si no, nosotros no vamos a saber quién le atendió. Muy bien, Alejandro.
el recepcionista también tenemos que guardar esa información. Y el doctor, es importante que guardemos el nombre, el apellido, la cédula, el teléfono, la dirección del doctor. ¿Por qué será que va a ser importante? Antes de pasar al doctor, no tendríamos que colocar también ID ahí en la parte de recepción. Antes de pasar al doctor, colocar ID en la parte. Sí, podríamos hacerlo. Yo estoy tratando de hacer que hasta el conocimiento que ustedes tienen, darle lo que el conocimiento a ustedes les dice nomás. Por eso no puse acá el ID. Pero el ID es la identificación única de una información. Siempre un dato tiene que tener, sí o sí, tiene que tener una identificación, sí o sí. Incluso la agenda también tiene que tener una identificación única, que normalmente se le dice número de consulta. Ya no se va a decir más ID, pero sí le vamos a decirle número de consulta. Entonces está la 5020, la 5021, la 5022 y así en adelante. ¿Está? Muy bien. Entonces, el doctor también va a ser necesario. ¿Por qué va a ser necesario el doctor? Porque nosotros tenemos acá un listado de doctores y tenemos que pasar los datos del doctor. Por lo tanto, este doctor también tenemos que pasarlo. Casi va a ser igual a la de la recepción. Voy a pasar acá esto lo voy a decirle doctor, y probablemente va a tener un ID, el nombre del doctor, el apellido del doctor. Aquí el analista podría haber pensado y decir, no, yo voy a tener solamente nombre y apellido en un solo lugar. Igual va a funcionar el sistema y a lo mejor va a ser más rápido el sistema también. Pero acá lo hicimos separado y lo vamos a mantener separado. Entonces del doctor podemos tener su nombre, su apellido, su cédula de identidad, su número de teléfono, su dirección, su salario podríamos tener, su horario también podríamos tener. ¿Qué más podríamos tener del doctor? La especialidad. Excelente, muy bien. Podríamos tener la especialidad. Porque si no tuviéramos la especialidad, ¿qué iba a ocurrir? Si no tuviéramos ahí en el doctor la especialidad, ¿cuál de los ítems de la clínica no satisfaceríamos? En el chat, ¿cuál de los ítems no satisfaceríamos si no tuviéramos la especialidad? Excelente. El número 3 no podríamos responder el listado de doctores por especialidad. Por lo tanto, aquí nos hace falta es especialidad. Bueno, especialidad. Fíjense que algunos tienen menos atributos, otros tienen más atributos. Grupo sanguíneo. Por ejemplo, el doctor no tiene grupo sanguíneo. Eventualmente podría también tener el grupo sanguíneo, ¿verdad? Qué sé yo, por ejemplo, qué sé yo, ocurre que un grupo RH negativo no puede mezclarse con la sangre OH positivo. Entonces el sistema debería de tener allí en el doctor el tipo de sangre, tal es así que cuando se hace una consulta, el sistema de por sí solo debería de revisar cuál es el grupo sanguíneo del paciente, cuál es el grupo sanguíneo del doctor. Si son iguales, no se pueden, por ejemplo, debería ser en la pantalla PICS, estos no pueden consultar juntos porque tienen, qué sé yo, el mismo tipo, no sé, digo nomás yo, ¿verdad? Doctor, ausentarse también, modificar, eliminar, agregar. Perfecto. Aquí tenemos, así es como nosotros lo vemos, pero un analista con más experiencia va a encontrarse con algunos errores. A ver, con un ojo del primer semestre, ¿qué les parece que podría estar mal
o está bien, o qué le podríamos agregarle, o qué le podríamos quitarle. Voy a compartir el análisis que yo hice, y ahora ya somos un equipo de analistas de sistemas y vamos a analizar. Ya hemos mirado la estructura de nuestra información. Me dicen, colegas licenciados, por favor, ¿qué más podemos pensar acá? Milena, ¿hay algo en el chat? Todavía no. Ok, están pensando. ¿Qué pasó, profesor? Yo no entendí. Les preguntaba si les parece que está todo bien. Yo ya le voy a presentar al dueño la estructura del sistema. Si hay algo más, recuerden una cosa, podríamos crecer mucho más. El paciente podríamos tener mucho más datos. Podríamos tener el nombre de su papá, de su mamá, el nombre de su esposa, el grupo sanguíneo de su esposa, de su hijo. Podríamos tener, pero nosotros vamos a ceñirnos exclusivamente a lo que pide el ejercicio, en este caso los 6 ítems. Por eso no crecemos más. Pero si hay algo, si está todo bien, si ustedes dicen vamos a entregar ya. Al punto 5 se refiere al monto que se cobra por la consulta, ¿verdad? Sí. Seguí. Entonces, creo que sí, ya está todo. Está todo, ¿verdad? Bueno, voy a decir algunos inconvenientes que se tienen. Podría darse el caso de tener redundancia. O sea, ahora yo voy a decir, no, yo no hice este. Y voy a hacer como si fuera que yo vengo y voy a hacer el control de este, ¿verdad? Y digo, para ver un poco, un doctor se podría convertir en un paciente, un recepción se podría convertir en un paciente podría ser un doctor. Eso significa que probablemente se podrían repetir los nombres, apellidos, cédula de identidad de una persona en varias partes del sistema. Profe, Sí. yo quiero saber si no se puede hacer una clase persona que contenga esos datos específicos o algo así. Exactamente. ¿Vos quién sos? Stephanie. Stephanie, muy bien, Stephanie. Ese ya es a ojo de un buen analista. Ya se están dando cuenta ustedes acá que hay que hacerlo, hay que hacer esto. Hay una persona que se llama doctor, F de code, no, code. Esta es una persona que estudió las reglas para saber atomizar estas informaciones. Vamos a ver un poco qué dice él. Todo. ¿Quién fue este? En la década de los 60, 70, fíjense de un detalle de este señor. En 1960, para ponerle en contexto, porque si no, no van a entender cómo es. En 1960, las informaciones se grababan en cassette. ¿Me siguen? En cassette. Ustedes se iban antiguamente, ustedes le preguntan a sus padres y se hacían cinta cassette para ver videos, eso. Y decía rebobine antes de devolver. Tenías que revolver. La información se grababa en cassette. ¿Ustedes llegaron a ver el cassette? Yo sí. Llegaron a ver. Ok, perfecto. Bueno, el cassette. Ok, o en VHS, exactamente. Muy bien, Ariel. VHS, ¿verdad? ¿Cuál es la desventaja de eso? De que en 1960 se usaba eso, de que la información era secuencial. Yo en la facultad estudié algo que ustedes ya no lo van a estudiar más porque ya no tiene más sentido, que eran los archivos secuenciales, se llamaban, cómo la información se guardaba dentro de YouTube, cinta VHS, ¿verdad?
cinta VHS, estos que están acá. Las informaciones se grababan, las informaciones se grababan uno detrás de otro. Ahí pueden ver ustedes, así era como se guardaba la información dentro de estos aparatos que están acá. Entonces la información estaba en forma secuencial. Fíjense esto que están acá. Acá se grababa. Quiere decir que si tu información estaba en los primeros lugares, acá, entonces vos tenías que venir hasta aquí, tenías que venir para poder llegar hasta allí. Este señor en 1960, él dijo, pero seguro que la información tendrá que poder ser accedido directamente y no de forma secuencial. Cuando comenzaron a aparecer los disquetes y todas esas cosas, todas las informaciones ya fueron de acceso directo. No necesitabas rebobinar eso. Y en esa época, el doctor decía, en la época de los 60 ya trabajó con su teoría sobre el modelado de datos, publicando su trabajo en un modelo relacional de datos para grandes bancos de base de datos compartidos. Para su descontento, IBM no se apresuró a explotar su sugerencia hasta que no empezaron a ser puestas en práctica por rivales comerciales. Por ejemplo, Larry Ellison diseñó la base de datos Oracle. Y la Oracle es una de las más grandes del mundo, basándose en las ideas de Decode. Code expandiendo, ¿me están siguiendo? Sí. Code continúa expandiendo su modelo relacional. Definió las 3 primeras formas normales que se aplican para la normalización. Bueno, acá está lo importante que le quería decir. Bueno, esto es muy importante, que el día de mañana, no sé qué asignatura, van a entender ustedes lo que son las 12 reglas de Code. Se le dice las 12 reglas de Code, sí, así mismo, ¿verdad? Que es la esencia, y después hay otra palabra que se llama la normalización de datos. Este es otro también, que es la normalización de datos, que es justamente a lo que yo estoy queriendo llegar. Estos datos que están acá ya están normalizados, o sea, no están normalizados porque se están repitiendo. Y en las reglas de FDecode dice, acá habla mucho sobre estas palabras que más adelante ustedes van a entender, que dice que no se pueden repetir las informaciones, que tienen que tener códigos. Yo les decía, hoy ustedes están aprendiendo conmigo. ¿Dónde yo estoy? ¿Qué estaba haciendo? En este que está acá. Una manera de poder obtener la información, pero hay otra que seguramente van a aprender más adelante, no está dentro de mi programa de estudio, que se llama las 12 reglas de Code, que también les va a servir para que ustedes analicen estos y apliquen esto y desarrollen esto que están acá. Esas 12 reglas básicamente son estas que están acá. Por ejemplo, dice, toda la información en base de datos es representada unidireccionalmente por valores en posiciones de las columnas dentro de las filas. Toda la información en una base de datos relacional se representa explícitamente a nivel lógico, exactamente de una manera, con valores en una tabla. Esto que está acá son valores que están dentro de una tabla. Se relacionan entre ellos, entre estos que están aquí. Entonces yo les mostré una manera de poder hacer, que es un poco orientado a objeto, y ustedes tendrán que encontrar otras, o sea, de la misma manera también para ir haciendo ahora para este ejercicio. Bueno, les decía, acá por ejemplo existen algunos problemas de las reglas de Decode, que hay varias informaciones que se repiten. No importa en este momento, no importa en este momento. Hay otro problema acá en la especialidad. Un doctor está preparado en nuestro lugar para una sola especialidad. Pero ¿qué pasa si nuestro doctor tiene más de una especialidad? Entonces es un problema esto que está acá. Pero no es un problema que nos ataña en este momento ahora, Coama. Bueno, si no hay consulta, voy a darles el trabajo para hoy. ¿Tienen alguna pregunta para esto? Yo sí, bro. Adelante. ¿Y cómo resolvería eso de la especialidad? Bueno, tápense los otros porque no es parte de este problema, ¿verdad? No quiero que le voy a mostrarle, ¿verdad? Pero no es esa la finalidad de esto, pero les voy a mostrarle. La especialidad, un doctor
un doctor no puede tener, o sea, podría un doctor no tener una especialidad, podría tener una especialidad como podría tener otras especialidades. Por lo tanto, ¿cómo se soluciona esto? Se soluciona haciendo lo que se llama las tablas intermedias. Es decir, yo voy a tener una tabla que se va a llamar especialidad y va a tener ID de descripción. Solamente va a tener esos dos parámetros. Y acá voy a tener una tabla intermedia, que lo que va a tener esta tabla intermedia va a ser doctor. Sería como un doctor tiene especialidad. Exactamente, doctor especialidad. Doctor especialidad. Por lo tanto, esta información va a desaparecer de aquí porque no es una propiedad única del doctor. El doctor va a tener nombre, apellido, cédula, número de teléfono, dirección, salario, horario. Y aquí va a tener ID, doctor, y acá va a tener ID, especialidad. Por lo tanto, un doctor podría tener varias especialidades. Es decir, si esto yo convierto en una tabla que sea así, el doctor 4 tiene la especialidad 5, el doctor 4 también tiene la especialidad 8, el doctor 5 tiene la especialidad 9, en donde la especialidad, este 9 que está acá, es el tipo de especialidad que está, esa información está acá. Acá está, las especialidades podrían ser nariz, para ojo, estómago, gente que es del aparato circulatorio, de peso. Las especialidades están toditas las especialidades. Los doctores están toditos acá. Por lo tanto, lo que vos haces acá es unir el doctor con la especialidad. El doctor con la especialidad. Es lo que a ustedes les ocurre cuando ustedes se inscriben. Ustedes tienen ID alumno y tienen un ID de inscripción, de asignatura. Entonces, el alumno con cédula 5 millones, está inscrito en la materia 13. El alumno 5 millones 362, este mismo está también en la 15, está también en la 18. Ahí se rompe, con esto que está acá, se está rompiendo la inconsistencia que pueda tener acá. Vuelvo otra vez a dejar como estaba. Acá era perfecto. Entonces voy a poner nomás acá especialidad. Pero ya saben ustedes, pueden abrir sus oídos por favor, especialidad. Entonces ya saben que esto es un muy a grosso modo, que no se vayan y digan, el profesor me dijo esto y le muestran lo que haga al papá de usted que es todo profesional y dice, no, acá tiene un modelo, para lo que ustedes conocen ahora es más que suficiente, y que ustedes mismos se puedan dar cuenta con el transcurrir de las clases algunos inconvenientes que tenemos aquí. Nosotros podemos vernos que estas clases que son totalmente independientes, si bien es cierto la información son independientes, pero para un sistema de información estos tienen que estar unidos, no pueden trabajar los objetos por separado, y es lo que vamos a ver la próxima clase, cuando asociemos algunas clases entre ellas. Algunos tendrán una asociación fuerte, otras tendrán asociaciones débiles. Por ejemplo, una asociación fuerte puede ser entre, por ejemplo, una agenda y un paciente. Si una agenda desaparece, no hace falta que el paciente desaparezca. Pero ¿qué pasa si el paciente desaparece? Este que está acá queda inconsistente. ¿Por qué? Porque hay un ID de paciente que no encuentra a su papá o no encuentra su referencia. Otra cuestión ya son cuestiones de relacionamientos. Existen algunos que son débiles y otros que son fuertes. O al revés, algunos que son débiles y otros que son fuertes. Algunos que son fuertes y otros que son débiles. Vamos a verlo eso en la próxima clase. ¿Alguna otra consulta? Ok, miremos el ejercicio. Van a ser 2 ejercicios, así como la vez pasada. En la biblioteca de la facultad se realizan préstamos del libro. El lector mira los estantes del libro, selecciona el libro que desea, va a la recepción y solicita prestar el libro. Supónganse que ustedes, a pesar de que ustedes tuvieron algún semestre que tuvieron clase, sí, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. Y tuvieron la oportunidad, Milena, ¿llegaste a hacer un préstamo del libro?
Sí, varios. Ok, perfecto. Entonces, ¿cómo vos te vas? Mirás en el estante, después seleccionás el libro y te vas en la recepción y decís, yo quiero prestar este libro. Sí. ¿Verdad? Yo quiero prestar este libro. Entonces la secretaria verifica si se puede prestar ese libro, porque hay veces que hay libros que no se pueden prestar y hay libros que sí se pueden prestar. Una vez confirmado, se anota en el libro de registro. Después dice, llegado el día de la devolución, el alumno devuelve el libro y la secretaria anota de vuelta el libro en el libro de registro. Se necesita la siguiente información: un listado de lectores, nombre, apellido, cédula de identidad, donde vivo, y voy a ponerle etcétera aquí también, ¿verdad? Porque pueden ser más. Ustedes podrán ser libres de poder mirar qué datos más. Un listado de datos del libro. Un informe de los libros que se prestó, fecha, a quién se le prestó, cuándo se devolvió, etc. Y el cuarto, solamente quiere un libro del área de programación. ¿Está? Muy bien. ¿No tienen dudas? No. Bueno, entonces pasamos al siguiente. Esto es una empresa Cisco de personal. El personal de la empresa Cisco posee una ficha de personal con los datos personales de cada funcionario. O sea, cada funcionario tiene una ficha. En el transcurso del mes, los funcionarios pueden acceder a varios rubros como adelanto, bonificaciones, horas extra o cualquier tipo de ingreso o egreso. O sea, él está trabajando y de repente trabajó un poco más y su jefe le dio unas horas extra. Se le rompió algo y le van a descontar. El que quiso vale, entonces le dieron un vale. Al final del mes se realiza la liquidación. Al final del mes se realiza la liquidación de la siguiente manera. De acuerdo al salario bruto del personal, o sea, el personal tiene un salario, se le suman los ingresos, se le restan los egresos realizados en el mes. Se desea informatizar el siguiente proceso. Listado de personales, listado de rubros y un informe de liquidación de personal. Entonces van a hacer esto también. ¿Cómo van a hacer? Así como hicimos acá, van a identificar cuáles son los objetos de acuerdo a esto que están acá también y van a intentar hacer sus respectivas clases con esto que está aquí. Perfecto. Chicos, si no hay más consulta, fue un placer para mí haber desarrollado la clase y nos vemos en la siguiente oportunidad.